Estamos al aire, ahí estamos. Sí, estamos al aire, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos quienes estén al otro lado de la pantalla. Esto es el territorio de La Serena, estamos en esto que son los diálogos constituyentes. Hace algunas semanas atrás y antes del plebiscito tuvimos a Jaime Vaz acompañándonos aquí, conversando sobre lo que se venía, cómo proyectábamos lo que podía ser el plebiscito del 25 de octubre. Y hoy día tenemos a un súper invitado, un nuevo invitado a este espacio, Fernando Atria. Él es abogado constitucionalista, ¿cierto? Docente universitario, político chileno, es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y además hoy día es presidente del partido de formación Fuerza Común, ¿cierto, Fernando? Bienvenido. Y me acompaña también... Gracias. Y me acompaña también Daniela Molina, ella es militante del territorio de La Serena también, activista por los derechos de los animales aquí en la región, así que, bueno, en todo Chile es bastante reconocida. Así que nada, con esto queremos partir. Hoy día tenemos a un invitado súper especial que voy a sacar de nuevo este libro, que lo tengo de cabecera, que se llama La Constitución Tramposa. Es un libro del 2013 del profesor Fernando Atria, en el cual ya hablaba de la necesidad y la urgencia de poder tener una nueva constitución para Chile. Y hablaba también de los cerrojos que tenía esta constitución en ese momento. Así que nada, voy a dejarlo aquí, lo tengo autografiado además por el autor, en un foro que nos encontramos en el verano. Así que nada, pues con eso, dar la partida y nada, vamos a tener una conversación. La idea es que sea bien distendida y ojalá que podamos ir conversando sobre los desafíos que se vienen ante este proceso constituyente que está cada vez más cerca. Así que eso, bienvenida Daniela, bienvenido Fernando y nada, que tengamos una bonita conversación. Eso, quienes quieran dejar mensajes, algunos mensajes de aviso económico, quienes quieran dejar mensajes a través del chat de esta conversación en el Facebook del territorio de La Serena, pueden dejar en los comentarios las preguntas y después nosotros las vamos a ir integrando un poco en la conversación. Así que eso, cualquier duda, comentario, consulta que le quieran hacer a Fernando, déjenla en sus comentarios al lado, pueden simplemente hacer una observación, déjenla por ahí, nosotros las vamos a leer en algún momento, siempre y cuando no tengan ofensas a la moral y las buenas costumbres. Exacto, eso. Así que bienvenidos a este espacio, este diálogo constituyente. Bueno, para ir al tema que nos convoca Fernando, bienvenido al territorio de La Serena, un gusto para nosotros tenerte acá. Y queríamos partir por preguntarte cómo ves tú el proceso que acabamos de terminar, estas elecciones que tuvieron un 80-20, que si bien yo creo que todos teníamos fe y esperanza de que tuviéramos un resultado muy positivo, yo creo que superó algunas expectativas. ¿Cómo ves tú el proceso? ¿Cómo calificas la enorme participación ciudadana? ¿Quedaste corto? Cuéntanos un poco tu análisis del proceso recién vivido. Permíteme la invitación. Yo feliz. Invitación, Jorge. El 2000 ahora podemos decir, bueno, era urgente. Estamos con unos problemas de audio, parece, ¿no? Sí. Sí, ¿No me escuchas? Se escucha un poquito entrecortado. A veces pasa con los audífonos como un Bluetooth, creo. Sí. Siempre el cable, el viejo cable. Pero no estoy seguro. Tiene que agregamos comando. Al yo entrar y salir. Bien. A ver, aquí, tranquilo. Bueno, pues mientras solucionamos estos problemas técnicos imponderables en los días de hoy. Así que vamos a ir viendo. Sí. Recuerden, la gente que tenga ganas de dejarnos preguntas, y hay gente que nos está viendo, ahí estoy mirando el chat, vayan dejando sus comentarios, vayan dejando sus preguntas, y nosotros estamos atentos ahí para poder presentárselas, exponérselas a Fernando, y poder conversar un poquito de este tema, ¿no? Así que es importante checar eso. Mira, yo tenía una cita aquí guardada. Aprovechemos de pasar un dato, que este jueves vamos a sacar la gráfica, yo creo que durante el día, hoy día, vamos a tener una súper invitada, que es Carolina Leiva, y vamos a hablar sobre derecho animal. Ahí creo que Fernando ya se está conectando. Vamos a ver cómo va eso. A ver, vamos a ver cómo nos reconectamos. Bueno, sigo. Este jueves. Ahí estamos. Sí, vamos. Pero sigo teniendo un problema con el micrófono. Espérenme. Pero ahora te escuchamos perfecto. ¿Pero ahora se escucha bien? ¿Sí? Sí. Sí. Bueno. No, la Daniela me preguntaba qué es lo que yo opinaba del plebiscito y todo eso. Yo creo que
Cuando uno tiene un resultado en un plebiscito 80-20, uno tiene que preguntarse cómo es que llegamos hasta ese punto. O sea, ¿cómo es que esto no fue posible de ser solucionado antes de que fuera 80-20? 80-20, yo diría que más o menos lo más grande que puede ser un resultado plebiscitario antes de que empiece a aparecer fraude. Porque claro, un dictador va a una elección y saca 98%, pero esos son, Claro. ¿no? O sea, 80% es prácticamente lo máximo que se puede obtener. Yo creo que eso lo que muestra, primero, es que probablemente muchísimo antes del 25 de octubre, muchísimo antes del 18 de octubre, ya la Constitución debía haber sido transformada, debía haber sido cambiada, ¿no? Pero, claro, había una política incapaz de ver eso. Y cuando se intentó, la última vez que se intentó, que fue en el gobierno de Bachelet, el segundo gobierno de Bachelet con el proceso constituyente, ese intento fracasó. Y fracasó, es divertido esto, porque fracasó por la oposición de los mismos que dicen hoy la violencia, ¿no? O el estallido. Bueno, pero son ellos los que hicieron inevitable el estallido al cerrar cualquier posibilidad distinta de que estallara, de que se solucionara el problema. Eso es lo primero que yo diría. O sea, yo le diría a todos los que se opusieron e hicieron fracasar el proceso constituyente de Bachelet, que fue, diría yo, bien o mal, la última oportunidad que tuvimos para solucionarlo antes de que estallara. Y entonces, los mismos que se opusieron, hoy día se quejan del estallido. Yo les diría, la persona, ¿no? Eso es lo primero. Claro. Lo segundo... La audacia. Claro. Lo segundo es que es el resultado de la segunda pregunta. Que yo creo que eso tiene muchísimo, hay mucho más paño que cortar ahí del que uno pensaría. Primero, el resultado de la segunda pregunta fue inesperado, ¿no? Todos los comentaristas pensaban que iba a ser más estrecho que la primera, ¿no? Y no fue más estrecho, fue igual, o de hecho un poquito más. Un poquito más. ¿Por qué? Yo creo que aquí esto es el tipo de cuestiones que pasa en estos momentos de crisis institucional profunda. Porque yo creo que la segunda pregunta, para la política institucional, significaba una cosa, y para el pueblo significaba una cosa totalmente distinta. Para la política institucional, la segunda pregunta era sobre la convención mixta y la convención constitucional, y sobre si queríamos o no seguir el camino de Venezuela y llegar a ser Chilezuela, porque ustedes saben que la Asamblea Constituyente lleva indefectiblemente a eso, etc. ¿No? Ese es el miedo, el fantasma de la derecha. Y para eso lo pusieron. Para poder evitar la Asamblea Constituyente con la convención mixta dichosa. Para el pueblo, yo creo que no tuvo nada que ver con eso. Para el pueblo, la segunda pregunta fue una oportunidad única de emitir una opinión, un juicio sobre la clase política. Y claro, la verdad es que si uno lo miraba desde ese punto de vista, darle la oportunidad al pueblo hoy, en las condiciones actuales, para que emita un juicio sobre la clase política, para que diga, es como decirle, ¿usted cree que la clase política lo ha hecho bien o lo ha hecho mal? O sea, la verdad es que no se necesitaba tener dos dedos de frente para saber cómo iba a responder el pueblo. Sí. Y entonces así respondió. Y de hecho lo que estamos viendo ahora, a propósito de los independientes, los partidos, todo eso, es parte de las consecuencias de que todo el proceso constituyente ahora va a tener que ser un proceso conducido por una clase política, por una política institucional que ha sido desautorizada 80-20 en un plebiscito. Y eso, yo no sé si hay muchos otros ejemplos en el mundo de cómo se hace eso, pero yo creo que es una cuestión bien problemática. Pero fue yo creo, la brutalidad de hacer una pregunta que no debió haberse hecho. Fernando, y hay como... Es interesante el concepto de juicio, porque claro, todos asistimos a un plebiscito, ¿cierto? Donde efectivamente tuvimos la oportunidad única de poder elegir, pero claro, esto en el fondo fue un juicio de todo lo vivido anterior, que no habíamos tenido la oportunidad de explayarnos y de mostrarnos, y esto fue la oportunidad. Exacto. Y es interesante la participación que tuvo la gente para poder hacer ese juicio. Eso mismo. Y lo que yo encuentro que ya a estas alturas deberíamos empezar a preguntarnos qué significa, es que todos los que opinan profesionalmente sobre la política, los comentaristas, los que escriben columnas, los que van a los días, todos daban como obvio que el resultado de la segunda pregunta iba a ser más estrecho. Sí. Entonces, a mí siempre me ha llamado la atención que en la política chilena equivocarse es totalmente gratis. Sí. No sale ni por curado, diríamos uno. Eso. O sea, yo me acuerdo cuando de leerle a Tironi una columna en que decía que el gran ganador
de las primarias presidenciales de la otra iba a ser Guillé, porque como no tenía primarias, iba a quedar como por encima del bien y el mal. O sea, hay gente que no la chuta. Y por ejemplo, este fin de semana en particular, los programas de política y de las 10 de la mañana y de las 10 de la noche, algunos comentaristas, particularmente del oficialismo, avanzaban mucho y traducían lo que significaba el 80-20. Y en su traducción del oficialismo es que el 80-20 exige unidad y no diferencia, ¿cierto? De alguna forma mancomunarnos detrás de el espíritu oficialista y su discurso en casi todas las políticas públicas. ¿Cómo crees tú o cómo analizas tú esa intención, que obviamente tiene una vocación por parte del oficialismo y la derecha, de creer que ese 80-20 significa que quieren que estemos todos juntos y anular el conflicto y todos remar para el mismo lado ecuménicamente hacia un Estado mejor? Bueno, primero que nada, esa estrategia ya la había anunciado Pablo Longueira, ¿no? Eso se trata de licuar el plebiscito. Y eso fue lo que dijo él, con sus palabras. Vamos a licuar al plebiscito. Sí. Segundo, bueno, yo creo que si alguien cree que lo que va a hacer un paso adelante en la solución de la crisis en la cual estamos es que toda la clase política salga unida, con las manos en alto, celebrando su unidad, bueno, yo diría que tiene un serio problema de comprensión de la realidad, ¿no? No, yo diría que esos comentarios son simplemente intentos de darle alguna explicación al hecho de que uno quedó en el bando del 20%. Sí, la verdad es que, por otro lado, hay que entender que esa es una posición bien difícil. Y además los paneles son bien ridículos porque ni siquiera los paneles de discusión reflejan esta realidad tampoco. Primero porque hay políticos repetidos que la gente le está diciendo que no los quieren ver, claro, discutiendo y poniéndose de acuerdo, y además tienes a 2 o 3 de un lado y a 2 o 3 del otro, y eso no representa el 80-20, claro, bajo ninguna circunstancia. No hay ningún tipo de representación en lo que pasó y lo que está expresando la gente desde el plebiscito en adelante, y esta negación a querer ver ya es patológico. No, bueno, el mismo Fernando participa en Bienvenido, lo estuve viendo en algunas oportunidades en este panel ultra binominalizado, ¿no? Sí, pero eso fue antes del plebiscito, después del plebiscito eso se acabó. Claro. Pero sí, con ese encanto de persona que es la exministra Cubillos, ¿no? Claro, encantadora, siempre. Encantadora, sí. No, yo creo que una característica de un momento de crisis institucional profunda como la que vivimos es que en esa política institucional que hace crisis, se pierde toda capacidad de ver lo que está pasando allá afuera. Entonces yo creo que no es de mala fe, es que simplemente yo creo que no lo ven. O sea, yo creo que cuando Heraldo Muñoz decía, pero yo no soy de los mismos de siempre, ¿no? Yo creo que claro, él decía, porque yo no nací en Las Condes ni en Vitacura, yo nací en Estación Central y por lo tanto yo soy... Entonces, yo creo que él no es consciente del ridículo que él hacía al decir eso. Porque yo creo que se produce este efecto túnel, ¿no? Los que están adentro simplemente no son capaces de ver lo que está pasando. Y a propósito un poquito de esa desconexión, Fernando, llevamos un año bien intenso después del asesinato de Camilo Catrillanca con respecto a nuestros pueblos originarios, ¿cierto? Ha sido bien complejo lo que ha ocurrido ahí, de un histórico además de exclusión, ¿cierto? Imaginación por parte del Estado chileno. Ahí, pero todavía ha pasado casi un año desde que se firmó el acuerdo el 15 de noviembre y todavía el punto pendiente es los escaños reservados para pueblos originarios, y ahora estamos viendo una discusión ultra caricaturizada también por los sectores de la derecha, bueno, a otro encanto de persona como Jacqueline Van Rieselberghe, también entregando sus opiniones, ¿cierto? Harto más simpática que la otra. No porque sea muy simpática, sino porque la otra, la verdad. Diciendo un poco que esto de pelear o de alguna forma disputar los escaños para pueblos originarios es llegar y abrazarse. En esas frases lo dijo ayer en un programa de televisión. Entonces, ¿cómo está este proceso de los escaños reservados por los pueblos originarios? Cuéntanos un poquitito cuál es la traba, cuál es el nudo que hay entre oficialismo y oposición para poder llevar adelante esta materia tan importante para la Convención Constitucional. No, mira, yo la verdad no sé, porque lo que yo sé, lo mismo que ustedes saben, ¿no? Lo que aparece en la prensa, porque yo en esta materia, como la presidenta, también me entero por la prensa. Entonces,
O sea, el argumento que ahora ocupan es que en el plebiscito se votó una convención de 155 y por lo tanto no se puede cambiar el número. Pero antes del plebiscito decían, no hay problema en que no alcancemos a ponernos de acuerdo ante el plebiscito porque esto lo necesitamos tener claro para el 11 de abril, no para el 25 de octubre, así que podemos seguir conversando después. Y esto es la misma política que cuando se eligió, a lo mejor ustedes no se acuerdan, pero cuando se eligió a Eduardo Frei Ruiz-Tagle como presidente, se lo eligió por 8 años. Y después de su elección, se aprobó una reforma constitucional que rebajaba a 6 años el mandato presidencial. Entonces, la verdad, eso es lo que muestra, que este argumento ahora es puro oportunismo, ¿no? Entonces, mira, ¿sabes lo que pasa? Yo no sé si ellos tienen conciencia de lo que está pasando, porque yo creo que es muy importante que el proceso constituyente sea exitoso. Y no solo es muy importante porque yo creo que hay una nueva constitución, etcétera, eso va de suyo, por supuesto, sino porque la alternativa a que el proceso constituyente sea exitoso es que fracase. Y si fracasa, yo creo que no vamos a volver al 17 de octubre cuando este país no va a seguir viviendo bajo la Constitución de 1980. La Constitución de 1980 ya está enterrada bajo el 80% de los chilenos que votaron. Entonces, aquí no hay vuelta atrás, porque yo escuchaba también todos estos argumentos también de algunos juristas de derecha que dicen, no, porque la Constitución todavía puede revivir si en el plebiscito de salida el pueblo vota que no. No, si el pueblo vota que no en el plebiscito de salida, lo que va a estar diciendo es no queremos esa nueva Constitución y entonces nos quedamos sin Constitución. O lo que es lo mismo, nos quedamos con una Constitución que ya ha sido rechazada por el 80% del pueblo. No, entonces, no hay vuelta atrás a la Constitución del 80. Y como no hay vuelta atrás, sí hay que ir para adelante, obviamente. Y ir para adelante significa que este proceso nos debe dar una nueva Constitución que esté suficientemente legitimada. Porque si no es así, entonces lo que quiere decir es que esta crisis política no va a ser una crisis de un año o dos. Va a ser una crisis como la crisis que dio origen a la Constitución del 25, una crisis de casi una década. Y mi pregunta es, ¿quién va a estar dispuesto? ¿Quién quiere actuar para hacer probable una crisis política de una década? Entonces yo supongo que ahora van a decir que aumentar los escaños es totalmente inaceptable porque eso es imposible y en 2 semanas más van a llegar a un acuerdo, van a levantar las manos, etc. Espero, porque la alternativa es ir creando condiciones para el fracaso del proceso constituyente. Sí, hoy día escuchaba un poquito a una diputada de la UDI, Luz Evansberger, creo, o algo así. Parece que ella era la que era, o sea, senadora, creo que ella era de Popoli, después se pasó a la UDI en el camino. Sí, claro. Y ella un poco decía que se podía llegar a un punto medio, que era, en vez de sumar los 24 escaños que pide la oposición para los pueblos originarios, llegar a los 15 que propone el oficialismo, pero extra, como supernumerarios, creo que es el concepto que utilizan, es decir, añadir 15 en vez de 24, pero añadir y no quedarse con los 155. Sería como una salida. Si lo dice alguien de la UDI, pareciera que ese debe ser el piso con el que están de alguna forma, o sea, ya sabemos cuál es el pensando. Piso. Exacto. Claro. Sí, no, o sea, a ver, la lógica es la siguiente. Primero, tiene que haber al menos un escaño por cada uno de los pueblos originarios legalmente reconocidos. Que yo eran 9, entiendo que ahora se ha reconocido al pueblo chango, creo que sí, son 10. Entiendo. Sí. Eso quiere decir que tienen que ser mínimo 10. Segundo paso, tienen que ser paritarios. O sea, ¿cómo no van a ser paritarios? ¿No? Eso quiere decir que esos 10 se transforman en 20. Y tercero, es necesario dar cuenta del hecho de que hay una pequeña diferencia cuantitativa entre el pueblo mapuche y todos los demás otros pueblos. Algo así como el 70 o más % de las personas que se reconocen como parte de un pueblo originario son mapuches. Entonces eso hacía la diferencia para reconocerle más escaños al pueblo mapuche que a los demás. Y con eso se llegaba, según entiendo yo que era la discusión, a una cifra alrededor de 24. Es bien difícil bajar de esa cifra, a menos que, claro, que se diga no son paritarios, o que no tienen una representación mínimamente que dé cuenta de que hay una diferencia entre el pueblo mapuche y los demás pueblos originarios. Entonces, yo creo que al final, mira, mi impresión es que más o menos como ha pasado en las otras cosas, en los independientes hasta cierto punto, está pasando en la paridad, al final, después de mucho reclamar, después, si me lo permiten, después de mucho dar jugo, va a salir esta cuestión. Porque sería muy irresponsable que no saliera. Hablando de independientes, que es un tema que está, bueno, en este minuto hay mucha gente que se está tratando de organizar, hay grupos que están conformando listas, tratando de ponerse de acuerdo entre ellos, llevando también a sus constituyentes, eligiendo constituyentes.
O sea, en lo personal creo que el proceso es súper complejo, mucho independiente y mucha gente también está opinando que en este proceso se hicieron trabas, se hicieron trampas para evitar la participación de las personas que no son militantes de los partidos, que los partidos quieren tomar control de la Constitución y se nos acusa, ¿cierto?, de aquello. ¿Cómo facilitar el proceso para los independientes, entendiendo que tampoco pueden llevar una lista a cada grupo? Yo he visto que los movimientos se están formando en listas individuales y siento que no hay una comprensión de todos de que también tienen que llevar una lista única ellos y ponernos de acuerdo todos para que esto no sean listas y listas y listas, y entender el proceso para que esto funcione también para los independientes. ¿Cómo ves tú el proceso? ¿Cómo debiese organizar el movimiento social para poder conformar listas de independientes y ser electos efectivamente? Sí, no, yo creo que ese es un problema bien grave ahora. Yo creo que lo que estamos discutiendo ahora es una de las consecuencias de la desautorización de la política institucional contenida en la última pregunta. O sea, esto es una consecuencia del 80% de la segunda pregunta. Porque claro, después de ese 80%, ¿quiénes son los partidos? O sea, ¿qué relevancia pretenden jugar los partidos? ¿A nombre de quién hablan? ¿No? ¿Qué importan? Entonces, todo esto yo creo que son consecuencias de eso. Pero por cierto, mira, yo creo que lo que pasó el 18 de octubre fue que irrumpió un pueblo a decir no. Y era un pueblo que... esta fue una característica bien notoria del movimiento del 18 de octubre y los días siguientes, que no estaba políticamente articulado. Había organización social, eso sí había, pero no había articulación política. Y eso, de hecho, eso era casi un motivo de orgullo. No tenemos articulación política, nadie nos representa, no tenemos líderes, por lo tanto no hay nadie a quien cooptar, no hay nadie que nos pueda traicionar, no hay nadie con quien hablar. Y eso en parte explica la fuerza del 18 de octubre, precisamente por eso. Porque para el momento inicial de negatividad, cuando se sale a decir no a la Constitución, no al neoliberalismo, no más AFP, no al abuso, cuando se sale a decir no se necesita articulación. El problema fundamental es que la política es acción colectiva. Y entonces, ¿cómo esa acción colectiva se organiza de modo de transformar, o sea, para pasar del momento de la negatividad al momento de la positividad? Cuando decimos sí a algo, sí a un nuevo orden constitucional, sí a una nueva constitución. Porque fíjate tú, en Chile durante los últimos 15 años, no es que no haya habido movimientos sociales o fuerza social que demanda transformaciones. Lo que ha faltado, eso ha habido, el 2006 con los pingüinos, el 2011 para qué hablar, no más AFP, Mayo feminista. Es decir, cada vez que ha sido necesario, el pueblo ha salido masivamente a las calles demandando transformación. Pero no ha pasado nada. Porque falta una pieza. Y es esa pieza que transforma ese poder social en poder político para producir cambios institucionales. Es decir, esa pieza que permite articular ese poder social y transformarlo entonces en poder político. Esa es la función que deberían cumplir los partidos políticos, que para eso son. Pero claro, hoy día los partidos políticos no existen. O sea, como entidades capaces de cumplir esa función, no existen. Legalmente hay unas cosas que se llaman partidos políticos, pero como entidades capaces de hacer eso, no existen. Y entonces, el mismo problema se aparece ahora. ¿Cómo se va a transformar el poder social que irrumpió el 18 de octubre en poder político que esté presente en la Convención Constitucional? ¿Y cómo se va a lograr esa transformación sin partidos políticos? Esas son nuestras condiciones, ¿no? Porque uno podría decir, porque hay gente que dice, no, es que los partidos políticos son muy importantes. Y la respuesta es sí, por cierto que son muy importantes. Pero que sean muy importantes no quiere decir que los tengamos. Precisamente lo que quiere decir es que estamos en un aprieto muy grave porque no los tenemos. Eso es parte de lo que de las consecuencias de haber dejado que esta crisis de legitimidad llegara al estado tan avanzado en que ha llegado. Que ha ido esa crisis en su desarrollo, ha ido erosionando o destruyendo muchas cosas importantes, entre ellas los partidos políticos. Entonces ahora la pregunta es la tuya, Daniela. ¿Cómo se va a organizar esto? Y esto yo espero, o sea, a mi juicio, la solución tiene que ser que haya una o dos listas y que esas una o dos listas sean capaces de entrar, o sea, esas una o dos partidos, pactos, coaliciones, lo que sean capaces de entrar en diálogo con las organizaciones sociales, de modo tal que esas organizaciones sociales, en vez de armar terceras o cuartas listas, lo que yo creo que sería, según me dicen las personas que saben de estos de números, electoralmente catastrófico,
en vez de eso, sea posible, ir a las mismas listas. Por eso el Frente Amplio está en plan de tratar de hacer una elaboración creíble de su relación con las organizaciones sociales. Porque esa es la cuestión. No basta decir, mire, la mitad de nuestros candidatos van a ser líderes, van a ser independientes. Porque entonces la pregunta siguiente es, bueno, ¿y quién elige a esos candidatos? ¿Son los amigos del presidente del partido, etcétera? ¿No? Tiene que haber una, creo yo, la manera de hacer probable que la solución de este problema sea que las coaliciones se abren a una nueva relación con las organizaciones sociales, y de ahí surge una lista que permite transformar ese poder social en poder político. La manera de hacerlo es tratando de entrar en un nuevo trato, pero creíble, que sea con transferencia de poder hacia las organizaciones sociales. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Ojalá resulte, porque yo creo que también hay mucho que depende de que esto resulte. Pero ahí para que en el caso de que esto no prospere, los independientes logren juntar las firmas, inscribirlas, es muy poco tiempo. Entonces, lo que nos queda ahora es efectivamente tratar de hacer este trabajo, pero yo lo veo súper difícil. Yo no sé cómo lo ven ustedes. Yo creo que la negatividad que hay con respecto a todos los partidos políticos de todos los sectores es muy fuerte, y es hasta violenta incluso. Sí, ahí quería complementar un poquito esa pregunta de la Daniela, en el sentido de que hoy día los partidos, hay un meme en Twitter, parece que está dando vuelta, que es como, queremos que los partidos abran sus listas a los independientes. De ahí un independiente se suma a la lista y es como malditos partidos o malditos independientes que se suman a la lista de los partidos. Es como una cuestión que no tiene vuelta, pues está como encerrada en un círculo, ¿no? Y no tiene, como dice la Daniela, es difícil verle una salida a este momento en el que estamos y el rol que los partidos tienen que jugar en las distintas fuerzas progresistas, ¿no? Bueno, sí, yo creo que sí. O sea, de nuevo, fíjense ustedes, esto todo es consecuencia de que toda esa institucionalidad de partidos ha sido desahuciada con 80% de los votos. Y enfrentarse a un 80% del electorado es algo... Como les decía yo no sé si hay muchos antecedentes, muchos precedentes de algo que se haya hecho de este modo. O sea, como una institucionalidad de partidos que recibió el voto en contra del 80%, diciéndoles, no queremos que ustedes estén metidos en esto. ¿Cómo va a participar? ¿Cómo va a estar ahí? Bueno, entonces, el caso es problemático. Ahora, yo creo que no tiene mucho sentido. No hay mucho que avanzar cuando uno mantiene la idea de que estamos hablando de los partidos, así como si fueran todos lo mismo. Yo creo que hay una diferencia. Aquí la pregunta tiene que ser más bien, ¿puede hacer algo el Frente Amplio ante esto? ¿No? Y yo creo que sí, porque el Frente Amplio, yo creo, el 2017 para la campaña presidencial sí encarnó buena parte de lo que está detrás de la demanda por una nueva constitución. Y fue capaz de encarnarlo. Y lo encarnó el 20 y tantos % que sacó la Beatriz Sánchez, etc. Entonces la cuestión, después, claro, ¿qué pasó? Después de eso, el Frente Amplio fue visto o pasó a ser un partido más con presencia en el Parlamento y se, entre comillas, parlamentarizó, ¿no? Y se empezó a funcionar en términos del Parlamento. Y bueno, después hubo un par de decisiones bien desafortunadas respecto de la ley antibarricadas. El costo que eso ha tenido ha sido enorme. Pero yo creo que la pregunta es cómo el Frente Amplio puede recobrar eso que tenía el 2007, eso que le dio capacidad para representar eso mismo que necesita ser representado hoy día. El 2007 pudo representarlo, 17. Y yo creo que eso lo puede hacer. Claro, para eso es necesario desparlamentarizarse, por así decirlo, ¿no? Mostrarse como un Frente Amplio más de Frente Amplio que de partidos. ¿No? Porque yo creo que la distinción entre partidos dentro del Frente Amplio a los Frente Amplistas les importa mucho, pero al resto no importa nada, no tiene ninguna relevancia. Al contrario, es un pasivo. Pero el Frente Amplio como unidad, yo creo que sí tiene mucho que podría moverse hacia restablecer una relación con la sociedad de modo de poder ser el canal a través del cual se manifieste parte de esa fuerza social. Yo creo que esa es la apuesta que tenemos que hacer hoy día. Y Fernando, ¿cuál es como el riesgo, el peligro que corre el proceso constituyente si no logramos llegar a ese entendimiento? Si no logramos a lo menos tener entre las listas de independientes, que no sabemos ni siquiera, como decía Daniela, cuántas van a ser. Es decir, puede que sean 3 listas de independientes y más los partidos, qué sé yo,
¿Cuáles son los riesgos de no alcanzar los 2/3 en la Convención Constitucional? No, espérate, que el riesgo de esto yo creo que es anterior a los 2/3. Ya. ¿Por qué era tan importante cuando se anunció el acuerdo? Se dijo, como se va a elegir la convención con las reglas de la Cámara de Diputados, esto tiene 3 problemas, ¿no? ¿Se acuerdan? Que no va a ser paritaria, que no va a tener representación de pueblo originario y que no van a poder estar los independientes. El primero se solucionó de la mejor manera posible. Sí. Chapó para el movimiento feminista, etc. Gran victoria. Y los otros 2 son los que están pendientes, los que estamos hablando todavía ahora. ¿Por qué es tan importante? Porque la Constitución lo que hace es organiza una forma política. El problema que tenemos hoy día es con la forma política que organizó la Constitución de 1980 y que ha sido los últimos 30 años. La nueva Constitución debe darnos una nueva forma política. Pero la pregunta obvia es, ¿cómo un órgano como la Convención, que es fiel reflejo de la forma política que hoy día existe, cómo podría darnos una nueva forma política? Si la Convención es un reflejo de la forma política que hoy día existe, entonces no va a poder darnos una nueva Constitución. Y no va a ser visto como que nos da una nueva Constitución. Y entonces el proceso constituyente se hace mucho más probable que fracase. ¿Cómo se muestra que no corresponde a la forma política que queremos superar, sino más bien corresponde al futuro, corresponde a la forma política que viene? Bueno, por ejemplo, en que es paritario. Eso es la diferencia de la forma política actual. En que tiene representación de pueblos originarios y con eso responde a una de las deudas más grandes de la política de los últimos 30 años, que era la desconocida existencia a los pueblos originarios. En que esa fuerza social que se ha ido quedando afuera de la política por desencanto, está ahora. Esas 3 cosas mostrarían que la Convención Constitucional no es un órgano que es reflejo de la política que ya pasó, sino más bien un órgano que anticipa algunas de las características de la política que queremos. Y eso hace que la Convención tenga mucho más legitimación. O sea, que no continúe la deslegitimación de la política que venía y entonces pueda tener una legitimidad que va a ser fundamental para la nueva Constitución. Yo creo que es fundamental esa cuestión. Y esto no es lo único. Lo que vamos a empezar a discutir el 11 de enero va a ser otra cosa que es tan importante como esta. De hecho, yo diría incluso que en algún sentido es más importante, que es cómo va a operar la Convención, de modo de que logre ser reconocida como representante del pueblo chileno, porque esa representación no depende de que haya una norma jurídica que diga la Convención representa al pueblo chileno. Ya, da lo mismo eso. Lo que importa es que sea vista como representativa del pueblo chileno. Y eso tiene que ver con cómo va a operar la Convención, qué reglas de rendición de cuentas va a haber, va a ir la Convención a los territorios o va a permitir que hayan audiencias, en fin, toda esa gran cuestión es la que yo anticipo que se va a empezar a discutir el 11 de enero, después de que se inscriban las listas. Pero estas 2 cosas son las cosas de las cuales depende que la Convención sea un órgano legitimado y entonces que el proceso constituyente sea un proceso que tenga éxito. Y en ese sentido, todavía se está discutiendo la facilitación, entre comillas, del proceso de inscripción a los independientes, ¿no? Esto todavía no está resuelto. ¿Cuál es tu pronóstico? Así ya vamos a hacer futurología. ¿La clase política irá a estar a la altura finalmente para poder resolver esos nudos, ese nudo que es tan crítico hoy día? Yo creo que es visiblemente muy crítico con respecto a la participación de independientes para poder llegar al otro paso que tiene que ver ya cómo llegamos a la convención, los 2/3, las listas. ¿Crees que la clase política va a lograr llegar a un acuerdo que le dé legitimidad? A ver, yo no preguntaría si van a estar a la altura o no, porque el tema no es que estén a la altura. ¿No? Sí, yo creo que en todas estas cosas, mira, el principio fundamental es nadie nunca regala nada. ¿No? El proceso constituyente del 15 de noviembre no se abrió porque la Jacqueline Van Rieselberghe dijo, sí, es como injusto una constitución tramposa. Así que, ¿por qué no discutimos la nueva constitución? Ya es hora, ¿no? O sea, no fue por eso, evidentemente. La paridad no fue porque la derecha o quien corresponda, quien se dejó de oponer, dijo, no, si en realidad tienen razón, las mujeres que es un poco injusto que tengan tan pocos representantes. No, son todas estas cuestiones de magnitudes políticas. Era la marcha feminista que venía el fin de semana, la que obligó a tomar una decisión de paridad, etc. Entonces yo creo que la fuerza de este rechazo que ha recibido la institucionalidad partidaria es tan grande que va a salir. Ahora, claro, como estamos a menos de 2 meses del 11 de enero, importa mucho si sale esta semana, sale la próxima, salen 3 semanas más. Y claro, si se demora más en salir, eso no va a hacerle ningún servicio al proceso constituyente. Yo creo que aquí, yo no quiero anticipar ni predecir qué es lo que va a pasar o no. Lo único que lo que sí puede decirse, sin hacer predicciones, es
¿qué es lo que está en juego? Lo que se está jugando es la facilidad con que el proceso constituyente sea un proceso legitimado ante la ciudadanía. Y eso en un contexto de un camino que no tiene vuelta atrás. O sea, si este proceso constituyente no resulta, nos quedamos sin constitución, así de simple. Y bueno, uno diría, esa no es muy sensato, ¿no? Desde el punto de vista de la preocupación por el desarrollo futuro de Chile, etcétera, no es la mejor idea. Fernando, hay un video que está circulando hace bien poco tiempo de Pablo Longueira, donde él Sí. está ahí conversando con su Sí, donde yo me gané una mención. Exacto. Sí, me recuerdo la mención. Y él asegura que esto de la hoja en blanco es una mentira, que esto de la hoja en blanco Sí. no va a ser, que ellos El pobre se Pablo seguirán, todavía no entiende las cosas. no sucediera, claro, entonces él promete que esto no va, que no se preocupen, ¿cierto? Porque la hoja en blanco no corre. ¿Cómo es esa situación? ¿Qué tan real? No Claro. sé si debía hacer esta pregunta viniendo de Pablo Longueira, pero bueno. Sí, ¿Qué tiene tan un problema real? Pablo Longueira, porque uno ha entendido que los argumentos tienen que calzar con las conclusiones. Claro. Entonces él dice, no, si no hay hoja en blanco, porque Fernando Atria perdió para el diputado. Claro. Ya, lo segundo es verdad, sí, es verdad. ¿Qué tiene que ver con lo primero? ¿No? Ahora, yo creo que él no entendió nunca y ahora se está tratando de salvarse. Porque fíjate, dice él que él habló, es bien interesante ese video, dice que él habló a las 3 o 4 de la tarde con Coloma, que Coloma estaba negociando el acuerdo, todo el 14 de noviembre, o sea, el día antes. Y que a las 3 o 4 de la tarde Coloma le dijo a Pablo, Juan Antonio le dijo a Pablo, que Pablo, no te preocupes, ya tenemos el tercio de bloqueo. Así lo llama Pablo. El tercio de bloqueo. A las 3 de la tarde. Dato muy importante. ¿Por qué es tan importante? Porque a mí me consta, porque yo estaba ahí, que a las 9 de la noche, 6 horas después, Coloma estaba recorriendo los pasillos del Congreso diciendo, oh, tenemos un problema. Porque resulta que la regla de los 2 tercios significa que si no hay acuerdo para algo, ese algo queda fuera de la Constitución. ¿Y qué pasa si no hay acuerdo para no hay 2 tercios para la autonomía del Banco Central? Bueno, queda fuera. Ah, pero tenemos un problema. Entonces, fíjense ustedes lo que esto significa. Esto a mí me consta, porque a mí no me lo contó nadie. Yo conversé con el senador Durresti, Coloma y yo. Estábamos los 3. Y Coloma estaba con esta preocupación. Entonces uno dice, a ver. Acá, ahora nos enteramos que a las 3 de la tarde Coloma estaba feliz porque había conseguido el tercio de bloqueo. Y a las 9 de la noche le estaba cayendo la teja de que si la UDI tenía bloqueo, cualquier tercio tenía bloqueo. O sea, ellos no se habían dado cuenta de esa segunda parte. Y claro, de hecho, Pablo Longueira dice, en el mismo video, dice que después de hablar a las 3 de la tarde con Juan Antonio Coloma, no habló más con él. O sea, él todavía sigue pensando que el tercio bloqueo lo tienen ellos nomás. Entonces él dice, bueno, como nosotros nomás tenemos el tercio bloqueo, si sacamos un tercio podemos bloquear. Ya, pero si otros sacan un tercio también pueden bloquear. Entonces, no, la verdad es que es un poquito gracioso ver lo de Longueira, por esto, porque todavía el pobre sigue sin entender. Uno diría ya después de tantos meses, alguien podrá conseguirse que se lo explique, pero bueno. Claro, si bueno, tal vez podría preguntarle a Jaime Guzmán, se lo podría explicar en sus conversaciones. Podría preguntarle a Jaime Guzmán en sus conversaciones. Tal vez ahí va a encontrar la respuesta, pero está hablando de los vivos, ese es su problema. Pero le puedo mandar un mensaje a Pablo que también está explicado en el patriarcado. Así que cualquiera de los dos, Jaime Guzmán o el patriarcado. Ya, no, la hoja en blanco. La hoja en blanco es súper simple. Lo que quiere decir es, si no hay acuerdo, no hay regla. ¿Por qué? Para que este sea el primer gran acuerdo desde 1990. Eso quiere decir que la nueva Constitución solo va a ser en la medida en que represente un gran acuerdo. En lo que no hay acuerdo, no va a haber regla. Para que la nueva Constitución privatice el agua, por ejemplo, va a tener que haber 2 tercios. Si no hay 2 tercios para privatizar el agua, entonces no se privatiza el agua. Está bien, para que haya un derecho humano al agua, la contrapartida, también va a tener que haber 2 tercios. Y si no hay 2 tercios para el derecho humano al agua, entonces no va a haber derecho humano al agua en la nueva Constitución. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en la Constitución solo va a estar aquello en lo cual estemos genuinamente de acuerdo. Y no como ocurre ahora, como ha ocurrido en los últimos 30 años. Piensen ustedes, el agua, de hecho, es un espléndido ejemplo, porque en enero se votó una reforma, ustedes saben, ¿no? Se votó en el Senado,
una reforma para eliminar la privatización del agua que contiene la Constitución. ¿Y cómo se votó? 24 senadores votaron a favor de la reforma y 12 senadores votaron en contra de la reforma. No me equivoqué en los números, ¿eh? Y se perdió la reforma porque 2/3 en el Senado son 29. Pero fíjense ustedes la consecuencia. Como la reforma fue rechazada, la Constitución siguió rigiendo igual, como venía, ¿no? Y entonces hoy día sigue privatizando el agua. Y si hoy día preguntamos, ¿por qué la Constitución privatiza el agua? Es que da cuenta de un gran acuerdo y todas esas patrañas con que nos tratan de engrupir. No, no es ningún gran acuerdo, es que hay una minoría de la UDI que se resiste a modificarla. Y esa minoría nos obliga a todos a seguir viviendo bajo su Constitución. Este es el punto. Esa minoría, al negarse a modificarla porque les conviene, nos obliga a todos a seguir viviendo bajo la Constitución que ellos quieren. Como nos obligaron el 2005 a seguir viviendo por 10 años más con el sistema binominal, ¿no? Eso es lo que la nueva Constitución va a cambiar. Ahora ya no van a poder obligarnos por la sola vía de negar sus votos. No van a poder obligarnos a vivir bajo una determinada Constitución. Está bien. Como nadie va a poder hacer eso, la Constitución solo va a ser aquella parte en que todos estemos de acuerdo. Y en lo que no estemos de acuerdo, eso no va a estar en la Constitución. Y entonces corresponderá que quede entregado a la política del día siguiente. En ese sentido, también se habla de que los tratados internacionales, ¿cierto? Tratados de libre comercio, etcétera, van a desequilibrar un poco esta hoja en blanco porque van a limitar algunas decisiones. ¿Cómo se va a generar ese trabajo basado en estos tratados que ya están firmados por Chile? No, yo creo que eso es un error. Yo creo que los tratados no van a tener el efecto de limitar la competencia de la Convención Constitucional. Por una razón muy simple. Porque todos los países están obligados por sus tratados internacionales. Todos los países saben que hay un principio básico del derecho internacional de continuidad del Estado. El hecho de que haya una nueva Constitución no quiere decir que el nuevo Estado puede desligarse de los compromisos anteriores. Y en ninguna parte uno leería que los tratados internacionales significan enajenación del poder constituyente. No es así nomás. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, pensemos en el agua. Porque el problema no son los tratados de derechos humanos, ¿no? El problema son los tratados de protección de inversiones y de libre comercio. Esos tratados. Entonces, pensemos, por ejemplo, cuando estemos discutiendo sobre el agua y estemos diciendo, mire, la nueva Constitución no va a privatizar el agua porque el agua es un bien de uso nacional, de uso público, y entonces va a tener un régimen especial de un bien como un bien público. Y entonces ya los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas ya no van a ser dueños de sus derechos, sino van a tener una concesión especificada en términos del derecho, del nuevo código de agua, en fin. Y entonces se va a parar algún inversionista extranjero que tiene derechos de agua, va a levantar la mano y va a decir, esa regla que se está discutiendo me perjudica a mí y el tratado me protege, y entonces no se puede tomar esa decisión. Pero fíjese usted, el tratado no dice que Chile no puede cambiar su código de aguas. El tratado dice, si se perjudica al inversionista extranjero, el inversionista extranjero tiene derecho a ser indemnizado. Eso es lo que dice el tratado. Ahora, por supuesto, los inversionistas extranjeros siempre dicen que tienen derecho a ser indemnizados, y muchas veces no tienen derecho, así que también ahí ustedes comprenderán, ahí hay una discusión jurídica de si hay o no derecho a ser indemnizado. Pero incluso si tuviera derecho a ser indemnizado, de eso no se sigue que cuando la Convención decide eliminar la privatización del agua, está violando el tratado. Estaría violando el tratado si no pagara la indemnización a la que el inversionista tenga derecho después de que en un juicio sea condenado el Estado chileno a pagar. Eso es lo que violaría el tratado. ¿Me entienden? Entonces, sí, que la Convención tome la decisión de que el agua ya no va a estar privatizada, eso en sí mismo no viola ningún tratado de protección de inversión. Por eso yo creo que los tratados internacionales no van a ser un elemento que restrinja la competencia de la Convención Constitucional. Y en ese sentido, en ese sentido, ¿cuál de los derechos fundamentales que no están incluidos en este minuto de la Constitución crees que van a tener mayor conflicto entre las fuerzas dentro de la Constitución? Para poder, yo me imagino que el agua. Agua. Y ya que estamos hablando. Vivienda. Vivienda yo creo que va a ser importante ponerlo. Vivienda no está, el derecho a la vivienda. Después hay una cuestión que también es un poco mañosa, que es propiedad. Porque cuando uno habla de propiedad y la gente escucha, ¿qué es lo que la gente piensa? ¿De qué está hablando uno cuando la gente escucha que uno está hablando de propiedad?
La gente piensa, están hablando de mi derecho de propiedad sobre mi casa, sobre mi auto, esa propiedad. Entonces, cuando ellos dicen la propiedad está muy protegida, tiene que estar menos protegida, mucha gente que escucha dice, ellos dicen que la propiedad sobre mi casa tiene mucha protección y que debe tener menos protección. Y por supuesto la derecha dice, no, el colmo, esto es Chávez, que expropiese. Ya, todo eso son sandeces. Porque cuando se está hablando de propiedad, no se está hablando del derecho de propiedad sobre que tiene la persona sobre su casa o sobre su auto. Ese derecho de propiedad va a quedar igual de protegido que como está hoy día. Lo que pasa, y esto también son las leguleyadas que hay que tratar de explicar, y ojalá lo pueda hacer de una manera que sea transparente para los que tienen la fortuna de no ser abogados. Lo que pasa es que para los abogados propiedad significa mucho más. O sea, por ejemplo, se dicta una nueva legislación medioambiental y conforme a esa nueva legislación medioambiental, el uso principal que yo tenía para un fondo mío, ahora se hace ilícito, que ya no se puede hacer. Eso para la gente común y corriente, eso no afecta a la propiedad, yo sigo siendo dueño del fondo, ¿no? Pero para el abogado afecta puede afectar uno de los atributos de la propiedad y entonces eso podría ser contrario a la propiedad. Entonces, en eso, la regulación que hoy día hay de la propiedad en Chile es extrema. Lleva la protección de la propiedad lo más lejos posible y eso ha dificultado enormemente muchas. Por ejemplo, alguna vez se pretendió, para que ustedes vean las cosas que se han dicho, se pretendió prohibir la instalación de publicidad caminera en una franja de 300 metros a cada lado de la carretera, con el argumento de que esa publicidad distraía a los conductores y aumentaba los accidentes, y el Tribunal Constitucional dijo que eso no se podía hacer por decreto supremo porque violaba la propiedad de los dueños de los... De eso estamos hablando. Entonces, cuando decimos la propiedad tiene que tener una regulación distinta que tome en cuenta el interés general, no estamos diciendo hay que tomar en cuenta el interés general versus el interés de la persona que quiere ser dueña de su casa. No. Estamos diciendo que cuando, por ejemplo, se cambia la regulación medioambiental, esa regulación pueda aplicarse a todos en ese sentido, que la propiedad esté limitada por consideraciones de utilidad general. Entonces, ahí probablemente también va a haber una discusión considerable. Súper. Y bueno, un poco como, para ir como ya cerrando un poquito la entrevista también, hay dos elementos que ahí tú deslizabas recién, que tiene que ver con el rol del Tribunal Constitucional, y la pregunta es, ¿cómo te imaginas un Tribunal Constitucional en una nueva Constitución para que de alguna forma sea legítimo, no se transforme en esta tercera Cámara que tenemos hoy? Y lo segundo, la pelea del reglamento, ¿no? Es decir, se viene el reglamento, en la conversa que teníamos con Jaime Baza hace un par de semanas atrás, nos decía que esa es como después de que se resuelva todo lo anterior, esa es la otra madre de todas las batallas, es decir, cómo se define el reglamento de la Constitución en ese proceso. ¿Cuál es tu mirada con respecto a esos dos temas en particular? A ver, respecto al Tribunal Constitucional, yo espero que la Convención considere posibilidades de no tener Tribunal Constitucional y tener algunos otros órganos, por ejemplo, comisiones parlamentarias, etc. O sea, hay mucho que decir. Aunque yo espero eso, mi predicción, esto es una mera predicción, es que, yo también creo, académicamente, que de aquí al mediano plazo, yo creo que los mejores años de los tribunales constitucionales en el mundo pasaron ya. O sea, yo creo que este enamoramiento generalizado que hubo en el mundo con la idea de tribunales constitucionales, yo creo que viene de vuelta. Y entonces yo creo que va a ir bajando la intensidad de los tribunales constitucionales en el mundo. Ahora, yo creo que la Convención no va a tener la audacia de ser la primera en ese proceso de vuelta. Y por lo tanto yo anticipo, y esto es una mera predicción, que la nueva Constitución sí va a tener un tribunal constitucional. Pero eso no me preocupa demasiado, porque como tú dices, Jorge, hay muchas cosas que se pueden decir acerca de cómo configurar un tribunal constitucional, de modo que no sea el tribunal constitucional tóxico con la democracia que tenemos hoy día. Y ahí, bueno, hay, como te decía, hay mucho que decir, pero déjame dar un par de ejemplos. Yo creo, primero, que un tribunal constitucional no debería tener competencia para interferir en el proceso legislativo. O sea, toda esa competencia preventiva sobre proyectos de ley debería eliminarse radicalmente. Segundo, un tribunal constitucional no puede cargarse un proyecto de ley con un empate. Esa es la situación actual. Es decir, con un empate, el Tribunal Constitucional puede declarar inconstitucional un proyecto de ley. El empate puede hacerlo cuando vota del lado de la inconstitucionalidad del presidente, porque en caso de empate dirime el voto del presidente. Pero son 5-5. Es decir, hoy día la Constitución permite que sin mayoría el tribunal pueda decirle al Congreso que no. Eso yo creo que es totalmente inaceptable. Y de hecho, yo creo que si el argumento es que el Tribunal Constitucional es un tribunal técnico,
Yo creo que no lo es, pero bueno, la gente que lo defiende dice que sí cree. Si ellos dicen que es un tribunal técnico, entonces, y está compuesto por especialistas, entonces uno esperaría que el argumento técnico convenciera a una mayoría calificada de sus miembros, ¿no? Entonces yo creo que el tribunal, para decidir, debería estar sujeto a una regla de 2/3 de sus votos. Ahí sí se justifica una regla de quórum calificado. Y eso, creo yo, cosas como esa, yo creo que podrían disminuir considerablemente la disfuncionalidad democrática de un tribunal constitucional. Y respecto al reglamento, bueno, es verdad lo que dice Jaime, pues esa va a ser la cuestión, o sea, ahí va a ser la primera oportunidad para trabar el proceso constituyente. Entonces, yo espero que no lo traben, porque creo que reflejaría una ceguera enorme, especialmente de la derecha, trabarlo. Porque yo creo que cuando la derecha le caiga la teja, y yo espero que lo entiendan luego, cuando ellos se den cuenta de que la Constitución del 80 ya es historia, o sea que no hay vuelta atrás, entonces yo creo que vamos a poder discutir sobre todas estas cosas de un modo más amigable. Porque entonces, cuando ellos se den cuenta de eso, ellos se van a dar cuenta que tienen el mismo interés que tenemos nosotros en que el proceso constituyente resulte bien. Está bien, tendremos muchas otras diferencias, que el de Estado subsidiario versus el Estado social. Está bien, muchas diferencias. No estoy diciendo que van a desaparecer las diferencias. Lo que sí estoy diciendo es que cuando ellos se den cuenta de eso, vamos a descubrir que todas esas diferencias existen sobre un trasfondo de un interés común. Y el interés común que tenemos todos, que vamos a ver entonces que tenemos todos, es que el proceso constituyente resulte bien. Y cuando todos veamos ese interés común, yo creo que todas las otras discusiones se van a hacer, no van a desaparecer, insisto, pero se van a hacer mucho más asibles, ¿no? Mucho más, bueno, como desacuerdo. Si no cuestiones brutales y decisivas que nos van a impedir, no, desacuerdo. Ok. Súper. Fernando, y ya para ir cerrando, luego vamos a retomar el chat que están haciendo preguntas y ahí se las va a ir poniendo acá para ir respondiendo, pero quiero que nos cuentes, hablando de procesos constituyentes, de fuerza común, ¿en qué van ustedes? ¿Cómo está ese proceso de constitución de fuerza común? Cuéntanos un poco del proceso, Fernando. Bueno, Fuerza Común primero fue una más de las consecuencias del 18 de octubre. Surgió precisamente para solucionar el problema de los independientes. Nosotros dijimos, cuando llegue el momento de la positividad, la pregunta es cómo va a participar esa fuerza social, y nuestra respuesta fue, bueno, contribuyamos a crear una vía de manifestación, una, no la única, por cierto, pero una. El problema, claro, es que nosotros lanzamos el proceso de recolección de firmas y 2 semanas después, cuarentena. Y cuarentena hasta ahora. Entonces, claro, eso impidió que ese proceso tuviera éxito y no juntamos las firmas requeridas, y por lo tanto ahora Fuerza Común es un movimiento político. Nosotros vamos a esperar que se normalice la situación sanitaria, y cuando la situación sanitaria se normalice vamos a volver a intentarlo, porque nosotros no vamos a quedarnos tranquilos con esto. O sea, hay Fuerza Común para rato. Y mientras tanto, claro, decidimos ingresar al Frente Amplio, y entonces, a través de la lista del Frente Amplio, Fuerza Común va a tener algunos candidatos en la Convención Constitucional, etcétera, y va a empezar a hacer aquello para lo cual surgió, que era participar y tener incidencia en el proceso constituyente y contribuir a la convergencia de las fuerzas transformadoras. Perfecto. Éxito en eso. Vamos con las preguntas. Gracias. Exacto. Mira, ahí nos pregunta Nelson, ¿cuál es la importancia de llevar la convención a los territorios y cómo hacer del reglamento de la convención un espacio de participación y no una copia del reglamento? Un poco lo que nos contaba Fernando recién. Tiene toda la razón, o sea, eso es lo que yo creo que es el tema de hoy. Por eso, una de las cosas que hizo el Frente Amplio el lunes 26 fue hacer una declaración en que decía, el Frente Amplio tiene una visión constituyente que tiene 3 puntos, y el urgente hoy día es avanzar en la democratización de la convención, en ir construyendo conjuntamente un reglamento que se refiere a estas cosas, a formas de participación, audiencias, que la convención vaya a los territorios, que haya rendición de cuentas de los convencionales, etc. Transparencia, publicidad, etc. Yo creo que hay un momento ahora para ir avanzando en la construcción común por toda la oposición, las fuerzas transformadoras, etc., de cómo debería operar la convención. Eso que puede ser, por una parte, un reglamento, pero también puede ser un acuerdo de, mire, independientemente del reglamento, nosotros vamos a actuar de este modo, nosotros vamos a tener estas prácticas de rendición de cuentas, ¿no? O nosotros vamos a organizar estos cabildos
que van a interpelar a la convención. Yo creo que eso es muy importante, como yo te decía antes, para la legitimidad de la convención. Si la convención es vista como un reflejo de la forma política pasada, bueno, va a ser un problema. Tiene que ser vista como una anticipación de la forma política que viene. Y eso va a ser especialmente notorio respecto de sus modos de acción, cómo actúa la convención. Súper. Vamos con otra pregunta de Lucas. ¿Cómo se hace política con el desprestigio que tiene la política partidaria? Bueno, eso es lo que veníamos conversando. Yo creo que efectivamente hay un problema ahí. Pero bueno, o sea, uno podría decir, mire, sería tan bueno que la situación fuera distinta, así que esperemos que sea distinta. No hay vuelta nomás. O sea, las condiciones en las cuales uno tiene que actuar son las condiciones de hoy. Y bueno, uno habrá que hacerlo lo mejor que se pueda, ¿no? ¿Cómo va a actuar el Frente Amplio? Como yo decía, tratando de volver a representar ese anhelo de transformaciones que lo pudo representar en el pasado y que ahora le cuesta más representarlo, pero que no hay por qué pensar que no se va a poder representar. Claro, uno podría preguntar, bueno, ¿hay alguna garantía de que esto va a resultar? Y la respuesta a eso siempre es no. La política nunca tiene garantías. Siempre es una cuestión de hacer el mejor diagnóstico que uno puede hacer y luego actuar. Y la acción cambia las cosas, en fin. Súper. Mira, Héctor nos pregunta, ¿se podría seguir el ejemplo de Nueva Zelanda creando jurisdicción especial para resolver conflictos entre individuos pertenecientes a los pueblos originarios, sometidos obviamente a una misma constitución y leyes? ¿Eso sería posible en una nueva constitución? Por cierto, ese es el ejemplo de un país que ha sido capaz de solucionar un problema que en Chile no se puede solucionar. Entonces, por supuesto, una solución como esa es una de las posibilidades. Pero yo creo que, además de eso, la pregunta es, ¿por qué resulta que en Chile pareciera que estamos condenados a seguir con estos problemas sin solucionarlos? No, o sea, Chile no es el primer país que tiene pueblos originarios demandando reconocimiento. Pero sí parece que no puede solucionarlo. Pasan 30 años y el conflicto solo se agudiza. ¿Por qué? Porque la política institucional es indiferente. Chile no es el único país que ha tenido que reformar su estructura territorial porque es demasiado centralizada. Pero Chile es el único país que no puede hacerlo, ¿no? Y uno podría seguir enumerando las cosas, ¿no? Eso lo que muestra es, creo yo, la característica de la forma política que hizo que todo estallara. Es una política incapaz de actuar con eficacia transformadora y entonces, como surge de la sociedad una demanda de transformación y esa demanda de transformación es ignorada por la política institucional, los ciudadanos se dicen, está claro que la política institucional no existe para canalizar las demandas ciudadanas. Habrá otros cuyas demandas son canalizadas por la política. Okay. María Cristina dice, el TPP-11 está en su última fase. ¿Cómo se está enfrentando este tema? Algo hablamos un poco también antes. Sí, yo creo que esta cuestión del TPP-11, o sea, si había un argumento para no firmarlo antes, hoy día yo creo que sería absurdo firmarlo. Ojo, no porque no haya que firmarlo, yo creo que incluso quienes eran partidarios de firmarlo deberían decir hoy día, mire, es mejor esperarse a después de la nueva constitución. Porque el TPP-11 lo que va a ser darle protección a los inversionistas y una protección que tiene como referente el statu quo regulatorio del momento en que se firma, ¿no? Ese es el punto. Da una protección que tiene como referente el statu quo regulatorio del momento que se firma. Entonces es lo más absurdo que hay, firmarlo justo antes de que va a venir el cambio regulatorio más grande de todos, que es el cambio constitucional, ¿no? O sea, si vamos a vincularnos a un tratado, sí, porque esta es la otra discusión, si hay que firmarlo o no, pero estoy asumiendo el peor escenario. Si vamos a vincularnos a un tratado que nos obliga a respetarle un determinado statu quo regulatorio a un inversionista, yo diría, lo sensato es esperar a después del cambio constitucional. Perfecto. Ahora dicen, ¿es posible abordar una descentralización de Chile desde la nueva Constitución? ¿Sería posible en general? Yo dificulto que la nueva Constitución va a tener un Estado territorialmente centralizado como el que tiene Chile hoy día. O sea, el que tiene Chile hoy día es un Estado propio, no del siglo XX, sino del siglo XIX. ¿No? Así que yo esperaría que la nueva Constitución va a contener una fórmula descentralizada del Estado, sí. Y eso también puede tener que ver con la desconcentración del poder en el presidente también, este presidencialismo que tenemos hoy día extremo. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Nico Lara dice, ¿qué opinas de las declaraciones de la presidenta de la UDI sobre los escaños reservados al mundo evangélico como respuesta a los escaños al pueblo originario y por qué no es lo mismo desde el punto de vista constitucional? Bueno, o sea, yo diría, no es lo mismo desde el punto de vista político. Y la pregunta sería, ¿son los pueblos evangélicos, son las comunidades evangélicas
una realidad política y sociológica comparable a los pueblos originarios? Yo creo que esa pregunta se responde sola. Yo creo que lo que dice la presidenta de la UDI es como simplemente otro intento más de buscar una excusa para, bueno, en realidad, para seguir dando fútbol. ¿Tenemos más preguntas? Súper. Luis Felipe Contreras, bueno, da las felicitaciones al conversatorio y gracias por agradecer el espacio. Así que ahí, eso. Estamos entonces, parece, ¿no? Hora exacta, mira. Vaya, bien. Qué puntuales. Así somos. Ah. Sí, bueno, Fernando, te queremos agradecer la presencia hoy día, que te hayas dado el tiempo de conversar con nosotros. Ha sido una conversación necesaria, urgente. Hay muchos temas que están todavía sin resolver y que me parece que estas conversas que hacemos permiten dar un poco de claridad no solamente a nosotros como territorio de la Serena de un partido político, sino también a las personas que están interesadas en cómo van a participar en este proceso, cómo se van a integrar y cómo van a ir haciendo también su trabajo territorial en los movimientos sociales, porque se están organizando. Yo creo que es importante que se vayan sabiendo algunas cosas que va a facilitar dentro de lo posible este proceso que es tan complejo. Muchas gracias, Fernando, por estar acá. No sé, Jorge, si tú quieres decir algo. Sí, muchas gracias también. Hay algunos ahí asistentes que piden un UGU, Fernando. Parece un UGU coreano, parece que te siguen en el patriarcado, ¿no? ¿Un corazón coreano? ¿El corazón coreano? Propio de la Ahí está, estoy llevando. Así que nada, muchas gracias, Fernando, por haberme acompañado. Algunas palabras de cierre, no sé si quieres decir algo antes de solamente decirle muchas gracias a ustedes también por la oportunidad. Lo que viene es histórico. En Chile nunca hemos tenido una constitución que nos hayamos dado nosotros mismos, y yo creo que eso puede cambiar la manera en que nosotros entendemos nuestra convivencia política. Así de grande es lo que viene. Así que yo estoy bien expectante. En general, estoy bien optimista. Yo creo que va a resultar bien. Así que, bueno, hay que darle ahora. Súper. Daniela, tenemos una invitada cuando el jueves, anunciamos antes de despedirnos. Sí, el jueves va a estar la abogada máster en Derecho Animal, Carolina Leiva y la Vaca, contemporánea nuestra de acá de La Serena, fue alumna de don Fernando también, la Carola. Así que los esperamos porque vamos a hablar sobre esta idea que se está instalando de si los animales tienen que estar o no en la Constitución. Y es una idea súper romántica que todos prendemos, pero hay que desmenuzar esta idea, hay que darle mucha fuerza, y la Carolina, que es seca en estos temas, nos va a estar acompañando y vamos a estar conversando con ella el jueves a las 5:30. Perfecto. Así que nada, gracias, como bien dice Marisol, a todos los que estuvieron viéndonos persistentemente esta hora de live por Facebook. Así que nada, muchas gracias a todos y muchas gracias, Fernando, por habernos acompañado. Chao, muchas gracias a ustedes. Chao. Chao a todos, cuídense. Chao.